A continuación, tenemos aquí ya una estructura básica donde vamos a armar todo lo que tiene que estar relacionado con la salida para la expresión en A. Luego, armamos la salida respectiva para B y finalmente tenemos aquí lo propio de la salida para el bit C. 3, 2, 1. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene aquí un número de entrada, el cual estará conformado de 3 bits. Su valor asociado en la salida también será de 3 bits. Bien, si el número de la entrada es menor o igual a 3, el valor del número asociado en la salida será 1 más. En caso contrario, será 1 menos. Bien, a continuación, se presentan los valores de entrada organizados en una tabla que sigue el orden usual para el caso de tener 3 variables o 3 bits. Y luego vemos los valores asociados en base 10. Sin embargo, noten que hay un grupo de valores que se están presentando con los dígitos pintados en color amarillo y los otros con el color blanco. Esto se ha hecho con el propósito de hacer notar las reglas que nos han establecido en el ejemplo. En el caso del grupo de valores que están pintados de color amarillo, lo que vamos a hacer es tomar su valor y sumarle 1. En el caso de los dígitos que están pintados de color blanco, vamos con ellos a tomar sus valores y el valor se va a decrementar en 1. Veamos esto entonces. Aquí tenemos los valores en binario y en decimal en la parte de la salida. Y noten que en la primera fila de los datos de entrada tenemos el 0 y tomemos como directamente la base 10 y de igual forma en el lado de la salida tenemos 1. Ahí está el incremento a 1 y podemos irnos detalladamente viendo hasta la última fila donde tenemos el 3 y el valor respectivo en la salida en 4. Caso contrario, por ejemplo, en el grupo pintado de blanco, vemos que en la primera fila tenemos el 4 y el valor asociado en la salida es de 3. Y así en lo sucesivo siguen el mismo patrón en cuanto a los datos de salida para este grupo pintado de color blanco. Podemos entonces asociar un grupo de bits que son los datos de entrada y los otros como los datos de salida. Además, podemos etiquetar cada columna o cada bit con las letras X, Y y Z para el caso de las entradas y con A, B, C en mayúscula para los datos de salida. Esto mismo nos ayuda a obtener las funciones para las salidas en A, B y C para este circuito combinacional. En la función A vemos que aparece el mini término 3, 5, 6 y 7. Mientras que en la salida B tenemos los mini términos 1, 2, 4 y 7. De igual forma con los datos de salida en C, tenemos los mini términos 0, 2, 4 y 6. En este momento vamos a construir el mapa de Carnot para simplificar la expresión que necesitamos en el caso de la función A de salida. Vemos que aquí tenemos el mini término 3, el mini término 5, el mini término 6 y 7. Armamos entonces los grupos respectivos para simplificar su expresión. Vemos aquí a
a este par de unos aquí agrupados, notamos que en X, para esos dos unos, el valor de X es 0 y 1 en esas dos filas. Entonces, como cambia, será una variable que no la vamos a tomar en cuenta en el término reducido. Y de igual forma, vemos que en la columna sí se mantienen en los dos unos el valor de Y y de Z. Y por lo tanto, ya tenemos nuestro primer término. De igual forma, podemos ver otro par, el cual lo hemos encerrado con esta figura verde. Y podemos apreciar de antemano que el valor de X es 1. Aquí en este caso no cambia. Y podremos también verificar el caso de la columna en Y y podemos notar que hay un cambio en Y. En la primera columna tenemos 0 y en la segunda 1. Esta la vamos a descartar, pero Z sí se mantiene en 1 en las dos columnas marcadas de color verde. Tal como lo estamos aquí dejando, nos queda entonces el término XZ. De igual forma, ya nos queda el último par para ver y lo vamos a encerrar en esta figura de color blanco. Y también nos damos cuenta que X es 1, no cambia. La vamos a tomar en cuenta en el término reducido. Y el valor de Y no cambia, permanece en 1 en ambas columnas, mientras que el valor de Z sí sufre una variación. Por lo tanto, se va a descartar el valor de Z y nos queda un término expresado como XY. Bien, vamos ahora a ver el caso en B. Y aquí tenemos el mini término 1, el mini término 2, el mini término 4 y el mini término 7. En este caso, pues no hay forma de poder asociar grupos de 2, 4, 8 y en lo sucesivo. Este caso es muy atípico, pero lo que nos queda es sacar la expresión de cada mini término y lo vamos a presentar en este grupo que a continuación haremos su despliegue. Ahí está. Estos son los mini términos que nos quedan de ese mapa de Carnot. Noten que hay una variable Z, vamos a tomar como el referente no negado, o sea, tenemos el Z no negado y por lo tanto el cuarto término lo vamos a correr como segundo término y esto pues nos va a permitir por lo menos a tener una vista más fácil para ver que hay un factor común que extraer. De igual forma vamos a dejar lo que ahora están viendo como el término segundo y tercero, que van a pasar como el tercero y cuarto, que tendrán el factor en común Z'. Vamos a hacer su presentación y ya hemos hecho los intercambios respectivos. Y en este caso vamos a factorizar el valor de Z para los primeros dos términos. Nos queda este binomio multiplicado por Z y de igual forma con el otro binomio. Tenemos entonces este binomio, el segundo, y el factor común que queda como Z'. Ahora notemos que la expresión que notamos en el primer binomio, tenemos X', Y' or X y Y. Esto equivale a X or exclusivo Y negada esa expresión con el factor Z y en el otro binomio vemos X or exclusivo Y como factor de Z', tal como lo estamos viendo aquí. Y finalmente podemos darnos cuenta que toda esa expresión la podemos simplificar como Z or exclusivo del binomio
X OR exclusivo Y. Quedando entonces para B esa expresión simplificada. Vamos ahora a ver qué pasa con la salida C. Vamos a marcar en este caso el mini término 0, el mini término 2, el mini término 4 y el mini término 6. Aquí es fácil darnos cuenta que tenemos un grupo interesante de 4 unos así. Es un mismo grupo y como tal vemos que X tiene variación, por lo tanto la descartamos y ahora vamos a ver qué pasa con la primera y cuarta columna. Para el caso de Y hay variación, también vamos a eliminar a Y de ese término simplificado, mientras que vemos que Z permanece en la primera y cuarta columna con el valor de 0. Y aquí podemos sencillamente ver que tenemos Z' para dicho grupo y por ende nos queda esta expresión así simplificada. A continuación, tenemos aquí ya una estructura básica donde vamos a armar todo lo que tiene que estar relacionado con la salida para la expresión en A. Luego, armamos la salida respectiva para B y finalmente tenemos aquí lo propio de la salida para el bit C. Este sería el circuito entonces que nos permitiría generar la salida asociada a los valores de entrada X, Y y Z, pudiendo ver su resultado en las salidas de esos tres circuitos. Y vemos que en la primera tenemos la salida de A, en la segunda la salida de B y en la última la salida de C.